Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos a día 9 ya de diciembre. Estamos a día viernes, principios de fin de semana y hermanos, son las 10:36 de la mañana. Continuamos con la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, el día de hoy. Terminaremos el capítulo 4 y por lo que veo probablemente vamos a usar toda la semana o la mayoría de la semana en el capítulo 5, hermanos. Así que de esta manera continuamos y el día de hoy se llama Vivamos en nuestra esperanza. Vivamos en nuestra esperanza. ¿Cuántas de las veces el incrédulo le dice al cristiano quién ha venido y quién ha regresado para decirnos? Que curiosamente es lo que se decía antes del Señor Jesucristo, durante el Señor Jesucristo y curiosamente con la evidencia del Señor Jesucristo de haber resucitado y de haber ascendido a los cielos. Y esa es una pregunta, hermanos, muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día hay infinidad de denominaciones o religiones, ¿verdad? Y denominaciones cristianas como los testigos, que bueno, no sé si se llaman cristianos también, pero los testigos, donde yo he escuchado acerca de ellos y de otras religiones que dicen que después de la muerte ya se acabó todo. Después de la muerte ya se acabó todo y es triste, hermanos. Tan fuerte es este pensamiento de quién ha venido y quién ha regresado, que muchas denominaciones intentando predicar te enseñan que después de la muerte ya quedó todo. Inclusive varios cristianos, no sé quiénes, pero yo sé que hay varios, que llegan hasta dudar, ¿verdad?, del mensaje y tienen una grande lucha en su vida y en su diario andar conforme pasa el tiempo, que los llevan a ciertos pecados, ciertos errores. Pero esta frase, hermano, o este pensamiento nace del corazón del hombre, nace del ego del hombre. Entonces es menester, hermanos, entender con claridad qué es lo que nos ha enseñado nuestro Padre, nuestro Dios, a través del Evangelio, la cual, ¿verdad?, murieron los apóstoles. Ahora bien, yo quiero presentar el siguiente pensamiento también, que durante toda la historia muchos creyentes, o mejor dicho, muchos seguidores de ciertas personas murieron por una causa creyendo que era mentira. Y los cristianos, hermanos, los apóstoles sabían que no era una mentira, sabían que era una verdad, sabían que era una tangibilidad, y aunque fuera una mentira, por lo cual no es mentira, murieron. Entonces la pregunta es, ¿quién ha muerto por algo sabiendo que es una mentira? Nadie. Nadie. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él dejó una verdad, no dejó mentiras, dejó una verdad. Y yo estoy muy seguro que aquellos que llegaron a seguir varios seguidores, varias personas, que por esas personas hacen decisiones drásticas como vender todo, irse a otro lugar, que también, ¿verdad?, tendrán sus razones, o irse a lo más aislado y tener a su seguidor, inclusive morir por la causa de su seguidor, a quien siguen, pero murieron viviendo en un engaño, en una mentira. Jesucristo dijo que después de él vendrá mucha gente diciendo que él es el Cristo. Y lo ha habido y lo hemos visto como evidencia en una de las en esas cuestiones, ¿verdad?, del internet. Lo hemos visto gente que siguen a una persona que se hace llamar el Cristo y lo siguen. Porque sienten calientito, porque sienten una vibración calientita, sienten algo cálido, una experiencia diferente y siguen a las personas por esas sensaciones. Tristemente hay mucho cristiano que llega a seguir a la gente de manera sensual. Pero hermanos, la cuestión es que está la sangre de los apóstoles hablando por el mensaje de Cristo, muriendo por el mensaje de Cristo, entendiendo que es la verdad de Dios en la cual se entregaron. Y creo yo, hermanos, que tanto para ti como para mí tiene que ser más que suficiente. Aparte por las evidencias que hay a lo largo de la historia de lo que el mensaje de Cristo es capaz de hacer en la vida de un creyente. Y eso es lo que yo te quiero compartir en esta preciosa mañana, ¿verdad? Vivamos en nuestra esperanza, jamás dejemos de tener nuestra esperanza.
Dice el versículo 3, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchas de las veces al ver a una persona morir, nuestra mente llega a jugarnos engaños de dónde estará, si fue con el Señor o no. Siempre la mente o el ego busca esos engaños. ¿Por qué? En primer lugar, uno, porque nuestra vieja naturaleza está corrompido y se opone al Espíritu Santo. Número dos, porque Satanás es el padre de las mentiras y él siempre va a buscar hablar. Número tres, Satanás tiene un ejército total grandísimo en el mundo haciéndote insinuaciones de engaños y mentiras. Entonces, por eso es que mucha gente se entristece, como los que no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos esperanza. Pero es triste cuando un cristiano tiene el evangelio en su mano y en su corazón y llegan a entristecerse como los que no tienen el evangelio. Eso es tristísimo, hermanos. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿En dónde radica el fundamento, la firmeza, el cimiento de nuestra esperanza? En Jesucristo mismo. Así es sencillo. Los que siguieron a Buda pueden encontrar los restos de Buda. Los que siguieron a Mahoma pueden buscar y encontrar la tumba de Mahoma y ahí están sus restos o sus polvos, porque ya quién sabe que está ahí. Pero si tú te vas al lugar donde Cristo fue sepultado y no hay nada, no hay nada. Es algo precioso, hermanos, que el Señor Jesús deja con toda autoridad y poder. Que curiosamente, él antes de irse dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Toda potestad. ¿Qué más grande evidencia, hermanos, esperanza, argumento, prueba queremos nosotros para descansar en la resurrección de los muertos cuando Jesucristo venga? Qué precioso, hermanos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, es infinitamente más valioso que tú y yo vayamos a la tumba creyendo en esta verdad que aferrándonos a las cuestiones materiales del mundo, a las cuestiones de oro y plata del mundo, a las cuestiones de gloria del mundo, la cual no te vas a llevar nada. Y gente, inclusive porque les fueron infieles o porque les fue en cuestión de negocios, inclusive por matrimonio, pero por negocios, porque les robaron, porque perdieron la gloria, viven aferrados a esa sensación y se van a la tumba con algo que no les va a dar ninguna garantía. En cambio, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la piedad tiene promesa en esta vida y en la venidera. Entonces, parte del ejercitarse en esa piedad es creer que Jesús murió y resucitó y que vendrá por los que dormamos en él, o puede ser que nos toque verlo descender y que nos llame a su presencia delante del trono del Señor o delante de su presencia y decir, aquí estamos, Señor, y que Él diga, yo los conozco. Es algo precioso, hermanos. Esa es una verdad tremenda, es un poder inalterable, hermanos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, de parte de Dios, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no precederemos a los que durmieron. Fíjense, Pablo creía que el Señor iba y venía rápido. ¿Por qué? Porque tiene el poder y la autoridad. La cuestión es que podemos ver y notar que la mente de Pablo, a pesar de entender tantas cosas tan profundas que el mismo Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo escribe cosas difíciles de entender, siempre tuvo esa mente humana finita
porque él en su mente, él creía que el Señor iba a regresar cuando él estuviera. Y no fue así. Él está descansando, pero sus cartas, su palabra, sigue hasta el día de hoy predicándose, porque él estableció ese ministerio de gracia en el cual se le fue comendado a nosotros los gentiles, a los que no somos judíos o los que no somos de Israel. Entonces, hermanos, es algo preciosísimo. O sea, sé que los que ya durmieron, si nos toca a nosotros recibir al Señor, entonces van a ser ellos primero y luego nosotros. O sea, va a haber un despertar, ¿verdad?, del alma, o no sé cómo entenderlo ahí, pero va a haber un levantamiento de la iglesia del Señor que ya murió, va a estar delante de su presencia, y luego nosotros, si nos toca. O a la siguiente generación, cuando ya nos toque morir, les va a tocar ver, pero antes de ellos somos nosotros si dormimos y nos vamos hacia adelante. Qué precioso, hermano. Dice que es una palabra del Señor. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por ello. Alabado sea su nombre. Mantengamos nuestra esperanza, hermanos. Vivamos en nuestra esperanza. La esperanza es vivir esta vida en Cristo. Nos toque o no nos toque recibir al Señor, vamos a experimentar ese momento. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Probablemente Pablo lo entendió de las Escrituras y también se le diría alguna visión de cómo serían las cosas. Qué precioso, hermano, ¿verdad? Vivamos en nuestra esperanza. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero compartir lo siguiente, hermanos, y ahora que se acerca la fecha mundial, que no lo encontramos en la Biblia por andar haciendo eso, pero ya es algo que se tiene, hay que buscar la manera de aprovechar al máximo, de ir sacándole fruto a esto. Pero me pongo a pensar, el mundo a nivel mundial, y vuelvo a decirlo, no estoy de acuerdo yo como pastor, ¿verdad? Pero tengo que respetar la conciencia de muchas personas, de que se ponen fechas, por ejemplo, en la Semana Mayor, un tiempecito y se acabó, y la iglesia a veces entra en ese ritmo, y esperan escuchar cuando murió, cuando nosotros como cristianos tenemos la cena del Señor. Bueno, ahora en cuestión de Navidad, se celebra o se recuerda un día a nivel mundial, en donde hay muchos que no son cristianos, aunque prediquen el nombre de Cristo. Y la mayoría de los festejos, y tristemente dentro de las iglesias, en las familias, lo menos que hacen, según para el Señor, es por el Señor. Si no es para ellos, para comer. Pero me pone a pensar lo siguiente, hermanos. Hay el recuerdo a nivel mundial de la muerte y del nacimiento de Cristo. Pero ojo, nada de la segunda venida del Señor. Dice la Escritura en Apocalipsis que decía el pueblo de Dios, sí ven Señor Jesús. Y eso ha despertado en mi corazón esa idea. Gracias a Dios por la familia, por mi esposa, por mi hija, por las personas que me rodean, que me escuchando y analizando ahorita el pasaje. En todo el mundo solamente se recuerda el nacimiento y la muerte, pero no se recuerda o no se anhela, no se hace algo para orar y decir, Señor, ven pronto. Me pone a pensar eso, hermanos, y creo que este es el mensaje casi para ese día, de que nosotros nos preparemos siempre, de que nosotros disfrutemos la cena del Señor, que podamos hacerlo no solamente una vez al mes, sino 2 veces por mes, hacerlo siempre y estar recordando la cena del Señor, y hacerlo, hermanos, y vivir, y que todos lo puedan recibir.
Es algo precioso, hermanos. Me pongo a pensar en eso y que venga el Señor. Porque dice el Señor en la cena que mi muerte anunciáis hasta que yo venga. Quiero compartirlo, permítanme tantito. Dice, así todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es algo precioso, hermanos. Me pone a pensar mucho eso, que como iglesia todos los días debemos estar velando, debemos estar orando y anhelando que el Señor venga. Y esa es nuestra esperanza. Por eso al principio decía Pablo, y lo remata, hermanos, les dice, vivan santamente, vivan una santidad sexual, vivan una santidad fraternal, vivan una santidad laboral, también de negocios, y dice después adelante, hermanos, esperemos la gloria del Señor, la venida del Señor. Porque decía, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Eso es muy importante, hermanos. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el mayor de ellos es el amor. Así que, hermano, que tengas un excelente fin de semana. Saludos del hermano Eric y si Dios quiere y lo permite, nos veremos el lunes continuando con la carta de Tesalonicenses. Preciosa carta que estamos estudiando. Que Dios les bendiga, hermano. Un fuerte abrazo. Saludos. El hermano Eric Jair.